¡Hey! ¿Qué tal, banda? Hoy traemos el capítulo 5 de esta extraña historia. Si no has visto las partes anteriores, las dejaremos en la descripción. Sin más rodeos, relájate, toma algo de comer y comencemos. Todo el grupo queda paralizado por el miedo ante la inesperada aparición del hombre bestia. El hombre halcón, humillado, apenas logra suplicar ayuda para levantarse del charco de orina. Detrás del protagonista, Minju lo señala con desprecio, llamándolo pervertido por espiarla mientras hacía sus necesidades. Al ver al hombre tendido en el suelo, Seje observa con preocupación que está gravemente herido y le pregunta a Jinho si deberían prestarle ayuda. Sin mostrar emoción, el invocador responde que no deberían hacerlo. Ante aquella fría respuesta, la rubia queda sorprendida. Jamás imaginó que Jinho pudiera ser tan egoísta como para negarse a ayudar a alguien que claramente está en apuros. El prota revela que aquel individuo es el hombre águila, uno de los sirvientes más leales del rey demonio. El rostro de Seje vuelve a reflejar asombro al descubrir la verdad. No están ante un simple desconocido, sino frente a un enemigo formidable. Recuperando la compostura, Minju no puede evitar pensar que el nombre de ese sujeto suena sorprendentemente campestre para alguien que sirve al rey demonio. Al comprender un poco mejor la situación, la chica se aferra instintivamente al protagonista y le pregunta si entonces ese tipo es realmente malo. Jinho asiente con calma, respondiendo que en el cómic ese personaje era un villano. El protagonista reflexiona en silencio. No solo el mundo, sino también los personajes son exactamente iguales que en el cómic. Cada detalle encaja a la perfección. Eso solo puede significar una cosa. Esta realidad está siguiendo fielmente la historia original. Y si eso es cierto, entonces hay una verdad aún más grande e inevitable. El héroe que protagoniza la historia también debe existir en este mundo. Al posar nuevamente la mirada sobre el hombre caído, Minju pregunta con duda si, estando tan herido, realmente podría ser capaz de luchar. El invocador, sin apartar la vista, asiente con seriedad y responde que ese podría ser perfectamente el caso. Una nueva preocupación se cierne sobre el grupo. Desde la distancia, se perciben los sonidos de pisadas pesadas y gruñidos. Los orcos se están acercando a su ubicación y no parece que vengan en son de paz. Para que las chicas comprendan la magnitud del poder del sirviente del rey demonio, Jinho explica que aunque miles de esos orcos lo atacaran al mismo tiempo, jamás podrían derrotarlo. Esa es la clase de monstruo al que tienen enfrente. Sin embargo, aún hay algo que parece inquietar profundamente a Seje. Con una mirada de confusión, Seje no puede evitar preguntar por qué ese sujeto, tan poderoso, luce tan vulnerable en ese momento. Inesperadamente, Minho y la líder se acercan con prisa al grupo, visiblemente alarmados. Sin perder tiempo, la líder señala que escucharon un grito y por eso decidieron venir rápidamente a ver qué había sucedido. El prota intenta explicar rápidamente que encontraron a un tipo desplomado en el suelo, pero antes de que pueda dar más detalles, toda la atención del grupo se desvía hacia la pelirroja. La apariencia de la líder ha cambiado drásticamente, y los chicos, sorprendidos, comienzan a señalar que ahora parece una maga, comentando que el nuevo atuendo le queda increíblemente bien. Sin embargo, la pelirroja, con algo de vergüenza, aclara que en realidad solo estaba durmiendo, y cuando despertó, se encontraba vestida de esa manera. Ante el comentario, Minju estalla de ira. Con voz cargada de frustración, menciona que ella también luciría mucho mejor si tuviera ropa de mago. Sorprendido, Minho no puede evitar comentar en voz alta, preguntándose cómo fue posible que tantas cosas sucedieran mientras él estaba patrullando. El prota razona para sí mismo que Minho no se dio cuenta de todo lo que ocurrió porque pasó todo ese tiempo durmiendo. Mientras todos se preguntan cómo es posible que ese extraño sujeto se encuentre en esa situación,
el protagonista no puede evitar reflexionar que, a pesar de tener las cartas de invocación en su poder, le resultaría prácticamente imposible derrotar al hombre empapado en pis. Al observar al sirviente oscuro tendido en el suelo, Jingo solo puede esperar que la lesión que sufre sea mucho más grave de lo que parece. Solo de esa manera podrían tener una oportunidad real de enfrentarlo. Dirigiéndose al grupo con voz autoritaria, el hombre águila les ordena que dejen de murmurar y en lugar de eso, lo ayuden. Con una mirada llena de dolor, menciona que ¿acaso no pueden ver que todos sus huesos están rotos? Exige su ayuda de inmediato. Al escuchar esas palabras, la líder, con tono cauteloso, pregunta sobre la identidad de ese extraño hombre. Sege, sin dudarlo, le explica que según el cómic que el protagonista leyó, ese individuo es uno de los sirvientes más leales del Rey Demonio. Aterrada, la pelirroja señala con los ojos desorbitados que, si eso es cierto, entonces este hombre debe ser extremadamente poderoso. Reuniendo algo de valor y tratando de mantener la compostura, Jingo da un paso al frente y le pregunta directamente por qué tiene todos los huesos rotos. Nosotros, como espectadores, conocemos la verdad sobre lo que realmente le ocurrió a este sujeto. Sin embargo, el recuerdo del incidente es tan humillante para él que apenas puede soportar mencionarlo. La vergüenza se refleja en su rostro y aunque intenta responder a la pregunta de Jingo, las palabras simplemente no quieren salir. Al notar su rostro enrojecido por la vergüenza, el protagonista decide acercarse aún más, curioso por descubrir la verdad que este hombre intenta ocultar. Sin embargo, los demás no pueden evitar retroceder instintivamente. Con lágrimas en sus ojos y mocos colgando de su nariz, el hombre bestia finalmente rompe el silencio. Su voz tiembla mientras admite que no es capaz de recordar qué fue lo que le sucedió. La respuesta toma al grupo completamente por sorpresa. Un silencio tenso se apodera del ambiente mientras todos intercambian miradas incrédulas. ¿Realmente es posible que este hombre haya perdido todos sus recuerdos? La idea resulta difícil de creer. El sirviente malvado, con una expresión cada vez más descompuesta, afirma que está al borde de la locura. No recuerda nada de lo que ocurrió, ni cómo terminó en ese estado humillante. Desconfiado pero curioso, Gino decide ponerlo a prueba y le pregunta directamente si al menos recuerda su nombre. El apache guarda silencio por un instante, frunciendo el ceño mientras intenta recordar. Baja la mirada y observa su reflejo distorsionado en el charco de orina. Después de un largo y tenso silencio, el piel roja finalmente suspira con desesperación. Con la voz quebrada, admite que no recuerda ni siquiera su propio nombre. A juzgar por su expresión desgarrada, todo indica que este hombre está diciendo la verdad. Su reacción no parece fingida en lo más mínimo. Incluso los más escépticos del grupo pueden notar que el desconcierto y el miedo en sus ojos son demasiado genuinos como para ser una actuación. Aún escéptico, el prota decide insistir. Se inclina un poco más y le pregunta nuevamente si de verdad no recuerda nada. El sirviente, visiblemente frustrado, le responde con un tono de fastidio. «¿Que ya te lo acabo de decir? ¿Acaso no me estabas escuchando?» El apache se toca la cabeza con gesto de dolor, como si intentara forzar su mente a recordar. Murmura para sí mismo que no puede dejar de pensar en lo que estaba haciendo antes de perder sus recuerdos. Siente una fuerte presión en su pecho, como si hubiera algo extremadamente importante que debía hacer. De forma repentina, la líder alza la voz y llama al hombre, Subgerente Lee. En un instante, todos los presentes se giran hacia ella, desconcertados, sin comprender qué está ocurriendo. Tratando de sacar provecho de la situación, Jingo comprende rápidamente lo que está tratando de hacer.
Mira discretamente a la pelirroja y la impulsa a seguir el juego. Le susurra que tal vez podrían obtener más información de este extraño hombre, aprovechando la confusión en su mente. Con la mirada nublada por la confusión, dirige los ojos hacia la pelirroja. Ella acaba de llamarlo subgerente Lee, así que esa debe ser la clase de persona que es. Apegándose a su papel, la pelirroja asiente algo nerviosa y responde: «Estás en lo cierto, eres el subgerente Lee». Luego, con un gesto sutil, señala que trabajaron en la misma compañía. «Me sorprende que no hayas logrado reconocerme», agrega, mientras mantiene la mirada fija en el extraño hombre. Aunque mantiene la compostura, la pelirroja no puede evitar que le tiemble ligeramente la voz por los nervios. Con un suspiro teatral, añade: «Es lamentable que uno de mis empleados no pueda recordarme claramente». Como si una punzada aguda atravesara su cráneo, el apache se lleva una mano a la cabeza y aprieta los ojos con fuerza. «Espera. Un momento», murmura con voz tensa, casi suplicante. «Creo que... por fin estoy recordando». Después de presenciar todo lo ocurrido, Jinho ya no tiene dudas. Ese tipo realmente sufre de amnesia. Sin embargo, algo no le cuadra. Lo que realmente le intriga ahora es la líder. Esta mujer está manejando la situación con astucia, aprovechándose de cada momento para poner a ese hombre bajo su completo control. En la mente de la líder, una sola idea resuena con claridad: las palabras de Jinho, advirtiendo que ese sujeto es extremadamente fuerte. Esa frase se ha quedado grabada en lo más profundo de su pensamiento. Por eso, a pesar de lo absurdo de la situación, está haciendo todo lo posible por mantener la farsa. Sabe que si logra ganarse su confianza ahora, podrían convertir a este temible sirviente del rey demonio en un valioso aliado. Con esa estrategia clara en su mente, la pelirroja adopta una postura decidida y autoritaria. Volteando hacia Jinho y Minho, les lanza una mirada seria antes de ordenar: «Ayuden al señor». Hace una breve pausa, como si buscara el nombre correcto. «Al señor Lee a levantarse. No podemos dejarlo tirado en ese estado». Aún confundido, el apache se disculpa con el protagonista, explicando que, de alguna manera, terminó en esa situación. Ahora, solo le queda confiar en él. Jinho, con una sonrisa tranquila, le asegura que no debe preocuparse y le dice que simplemente se apoye en su hombro. Tras pronunciar esas palabras, se detiene un momento y al percatarse de algo, su rostro se tensa de inmediato. Levantando al hombre águila, Jinho de repente recuerda que está completamente empapado en orina. Ante la sensación repulsiva, el protagonista reacciona rápidamente, apartando al piel roja con un brusco movimiento y arrojándolo a un lado. Lleno de ira, el señor Lee grita con todas sus fuerzas, lanzando insultos mientras exige saber por qué hizo eso. El prota, visiblemente afectado, se excusa rápidamente, señalando que su reacción fue instintiva, impulsada por la sensación de suciedad que lo invadió al tocarlo. Sin embargo, algo parece captar la atención del sirviente oscuro en ese preciso momento. Su mirada se desvía y el rencor hacia el protagonista desaparece por unos instantes. Moviendo su pierna con cautela, se da cuenta de que ya no siente dolor. Murmura, incrédulo, que hace tan solo unos segundos el dolor era insoportable. No puede entender qué ha sucedido. ¿Cómo es posible que esa agónica sensación haya desaparecido de repente? Al verlo, Jinho, con una expresión preocupada, le pregunta si se encuentra bien. Mientras se pone de pie, Lee responde con sorpresa que, de hecho, ya no siente ningún dolor. Sin embargo, aún no es capaz de recordar qué ha sucedido. Esto pone al protagonista en alerta inmediata. Razonando rápidamente, se da cuenta de que un hombre que hace apenas unos segundos no podía mover ni un solo músculo, ahora está de pie frente a él.
El poder de recuperación de este tipo lo deja impresionado y una sensación de desventaja lo invade. Piensa con claridad que, definitivamente, no tendríamos ninguna oportunidad contra él. Al ver lo sucedido, la líder observa en silencio por un momento antes de dirigir la mirada al Apache. Con tono calmado, le pregunta si le gustaría acompañarlos. Al parecer, el hombre águila aceptó la propuesta de la maga sin dudarlo. Ahora camina junto al grupo, aunque no tiene idea de hacia dónde se dirigen exactamente. Mientras caminan, el sirviente oscuro observa a la líder de reojo, con su mente llena de dudas. Razona que él le había dicho que ya había recuperado la memoria, pero en realidad sigue sin recordar nada de su pasado. Sin embargo, el sirviente oscuro reflexiona en silencio, concluyendo que a pesar de sus dudas, no le importa vivir bajo la sombra de una jefa tan hermosa como ella. Con una ligera sonrisa en sus labios, murmura para sí mismo que, al parecer, ha estado viviendo una excelente vida y que de alguna manera eso le basta por ahora. Sege se acerca al prota con una expresión preocupada y en tono bajo le pregunta si realmente es una buena idea llevarse a ese sujeto, recordando que, después de todo, es un sirviente del rey demonio. Gino responde que en definitiva parece haber perdido la memoria por completo. Con una mirada pensativa, señala que no puede ignorar lo impresionantes que son los poderes del hombre águila. Explica que su objetivo es llegar hasta el castillo del rey demonio, por lo que tarde o temprano debían enfrentarse a él. Sin embargo, menciona con optimismo que si todo sale bien, podrían ganárselo como un aliado en la lucha contra el comandante oscuro, lo que podría cambiar el rumbo de todo el conflicto. La rubia asiente, comprendiendo el plan y pareciendo estar de acuerdo. Con una expresión seria, le recuerda a Jinjo que deben compartir con los demás la información que el protagonista recordó sobre el orbe de los deseos en el castillo del rey demonio. De repente, un fuerte estruendo resuena cerca del grupo, interrumpiendo la conversación y poniendo a todos en alerta instantánea. Completamente aterrada, la hechicera se pregunta en su mente de dónde proviene ese ruido tan siniestro. Se cuestiona si acaso son los orcos de antes. Respondiendo a su inquietud, un par de criaturas gigantescas emergen de los árboles, revelándose ante el grupo. Los asalariados, al ver las imponentes criaturas, caen en un pánico absoluto. Una vez más, la parálisis del miedo los consume, dejándolos inmóviles y temblorosos, incapaces de actuar ante tal amenaza. Con un rugido ensordecedor, los gigantes emiten una especie de grito de batalla, una advertencia clara para sus presas. Su postura se vuelve aún más amenazante, demostrando que están listos para atacar en cualquier momento. Sumido en el pánico, Jingo se queda congelado. En ese instante, lo único que puede recordar es el cómic de su hermano, donde estos monstruos eran llamados ogros. Ok, banda, hasta aquí el 5º capítulo de esta insólita historia. Si estás disfrutando de este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal, así no te perderás de futuras entregas de esta serie. Sin más que agregar, me despido. Hasta la próxima.